Oyete, Augusto, oyete se nota en Corea iba. En Muy buenos días. Sí, ¿cómo estás? Augusto. Un saludo a todos los hermanos no indígenas. Así le dije mi idioma. ¿En paraguayo te llamas? En paraguayo mi nombre es Jerónimo Ayala. En guaraní es Mini. Mini. ¿Qué significa Mini? Mini es un nombre tradicional del pueblo guaraní, según nuestra cosmovisión. Nosotros tenemos, digamos, en cuenta los 4 puntos cardinales de la Tierra, que es el norte, sur, este y oeste. Y de acuerdo de dónde vienen las personas, entonces se le da el nombre. Yo vengo del este, que sería el Ñamandú o Pumares, nosotros decimos. Y por eso es mi nombre Mini. Ah, mira. Sí. ¿Qué recordás de tu niñez en la comunidad Buga? De San Cosme ya. De San Porque Cosme, ustedes sí. vinieron de la isla Yacyretá. Sí, sí. La comunidad Pindó es una comunidad reasentada de la EI. Prácticamente yo recuerdo a partir de los 7 años en ese lugar. Y es una comunidad que fue, digamos, avasallado en todo su sentido, ¿verdad? Porque anteriormente mis abuelos, mis padres, estaban en la isla Yacyretá, ¿verdad? Y posteriormente con la construcción de la represa fueron, digamos, sacados de ese lugar, de ese Tecojá, ¿verdad? Sin ningún motivo, porque sin además... ningún motivo, ¿verdad? Y lo que yo recuerdo es que en los primeros tiempos hice el segundo grado hice ahí y no había nada prácticamente en esa época. Nosotros tuvimos que caminar, yo hice mi segundo grado ahí, tuvimos que caminar 4 kilómetros de la comunidad Pindó. Había una compañía que se llama Ñuaú y ahí nosotros caminamos con los hermanos y unos primos. 4 kilómetros son 8 kilómetros diariamente que teníamos que hacer, ¿verdad? Y a la escuela. Y famoso descalzo, ¿verdad? Nosotros no teníamos nada prácticamente. ¿Y por qué me recuerda esas cosas? Porque generalmente cuando sos mitaís te soles tropezar, ¿verdad? Entonces ahora es catetero ni pisanga la ruta, ¿verdad? Entonces ese es el famoso recuerdo. Y otro recuerdo que teníamos es que teníamos que pasar por una propiedad privada y en el campo, el famoso bacañaro, ¿verdad? Sí, le seguía. Jaque bacañaro, entonces ese era nuestro dilema todo el día, ¿verdad? Y después ya o sea, la entidad construyó un aula, después 2 aulas amplió y así fue sucesivamente. Y terminé ahí mi sexto grado, ¿verdad? Mi sexto grado en la comunidad Pindó, ¿verdad? Nosotros estábamos 5 hermanos, en esa época había solamente 8 a 10 familias, que ahora somos a 30 familias, ¿verdad? Y realmente los abuelos, digamos, que lucharon por esa zona, ya no están más con nosotros físicamente, ¿verdad? Y fueron ellos los primeros que pusieron el nombre de comunidad Pindó, porque Pindó, la palmera, es una zona baja ahí y hay mucha palmera, y por eso el nombre de Pindó, ¿verdad? A pesar de que es un nombre más en guaraní que en... claro, sí. ¿Qué representa ese elemento que tenés en la cabeza, Miri? ¿Qué simboliza? Simboliza un soldado, un guaraní. Nosotros tenemos, digamos, una jerarquía también dentro de las comunidades. Generalmente yo me considero como un soldado que está al servicio de las autoridades, ¿verdad? Por eso simboliza. Generalmente los más chiquititos tienen en las comunidades todo el día se usa, ¿verdad? Algunos tienen nombre incrustado, algunos tienen el nombre de su comunidad dentro de una vincha, ¿verdad? Pero nosotros decimos Acanguá. Acanguá. Sí, Acanguá, que simboliza un soldado. Ah, sí. ¿Y cómo es la historia de tu vida después de la escuela? ¿Y cómo es que te encaminas a ser arquitecto en esa historia? Sí. Yo terminé sexto grado en la comunidad y después a los 13 años ya salí de mi comunidad en una localidad que se llama Coronel Bogado. Ahí hice hasta el séptimo, octavo, hasta el 9º grado, digamos, de ahora. Antes era tercer curso. Claro. Y después de eso ya fui en el Colegio Técnico de Encarnación, que es un colegio técnico, ya había construcciones civiles, o sea, todas las carreras, digamos, industriales y comerciales
Entonces yo elegí la carrera de construcciones civiles y terminé como maestro mayor de obra. Y obviamente que la carrera que tenía que seguir era arquitectura o ingeniería, ¿verdad? Entonces yo me incliné más hacia la arquitectura, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué te interesó la arquitectura? Me interesó mucho porque la arquitectura abarca muchos aspectos de la vida. No es simplemente técnico, es humano. Estudia mucho al ser humano, a la sociedad, a la cultura. Y la arquitectura es el resultado de lo que es la sociedad y el pensamiento del hombre, ¿verdad? Entonces por eso me gustó, elegí esa carrera. Y normalmente, Miri, los miembros de las parcialidades, las comunidades indígenas, no tienen mucha oportunidad de llegar a la universidad. ¿Cómo lograste, tuviste una beca, estabas trabajando? ¿Cómo lo lograste? Sí, como un compromiso que tenía la entidad con la comunidad Pindó. Ellos tenían un programa de asistencia para que la comunidad Pindó se consolide durante el tiempo. Y dentro de ese programa estaba becas a los estudiantes. Entonces yo aproveché esa oportunidad y fui becado prácticamente desde el séptimo grado hasta el segundo año de arquitectura. Fui becado, ¿verdad? Gracias a esa posibilidad, ¿verdad? Y después del segundo año, prácticamente desde el tercer año hasta terminar la carrera, fui becado por la propia Universidad Católica. O sea, tuve dos grandes oportunidades que muchas veces, así como dijiste, las poblaciones de las comunidades indígenas tienen muy pocas posibilidades, ¿verdad? Pero también yo tengo un posgrado en didáctica universitaria y justamente hice un trabajo del acceso a la educación superior de los jóvenes indígenas. ¿Cómo está eso? Y ahí es que hice un relevamiento de que en realidad hay posibilidades. Hay muchas universidades, por ejemplo la Católica, la Nacional y otras universidades privadas que ofrecen becas a los estudiantes indígenas. Solamente que para alcanzar esas posibilidades, los jóvenes indígenas tienen muchos obstáculos, ¿verdad? Pero en primer lugar, la pobreza, y muchas veces para los jóvenes, según me decían, es un poco, ya es un gasto estudiar. Prefieren más trabajar para salvar el día a día y seguir con su vida, ¿verdad? Claro. Y terminaste la carrera y ¿encontraste en la arquitectura una motivación para probablemente redescubrir más técnicamente no solamente las ciudades, sino también tu entorno de origen, ¿verdad? Claro, ¿En qué cosas te inspira tu comunidad indígena en tu tarea como arquitecto? Y realmente me inspira en muchos ámbitos, desde varias perspectivas. Por ejemplo, para recibirme como arquitecto yo hice una tesis basada en viviendas tradicionales guaraní. Generalmente hay muchas instituciones que implementan las viviendas en las comunidades indígenas, pero son soluciones, son proyectos diseñados afuera y implementados dentro de las comunidades. Y muchas veces no funciona eso. Lo que yo hice fue al revés, ¿verdad? Trabajar desde las comunidades y presentar en las instituciones. ¿Y cómo es ese proyecto? Los abuelos, por ejemplo, dicen que las viviendas guaraní tienen que estar hechas de los materiales de la naturaleza, ¿verdad? Por ejemplo, el ibirá, el ibú, las tacuaras, el capií, son materiales, son recursos de la naturaleza. Entonces, las viviendas tradicionales tienen que estar hechas de esos materiales, no de las chapas, de vidrio, Y por otro lado, otro factor muy importante son las fogatas, ¿verdad? El tataipú, orero yatapú, orero, o sea, se tiene que hacer orero gaspú, o sea, se tiene que hacer la fogata justamente para usar ese espacio, esa vivienda, que no es solamente un sitio para cocinar, digamos. Claro, sí, es un sitio, digamos, simbólico para las comunidades indígenas, especialmente para el pueblo guaraní. Y por otro lado, lleva muy en cuenta lo que es la escala humana. A ver, quiero quedarme en el tema anterior. Sí. ¿Qué es el fuego para una comunidad, una vivienda indígena? ¿Qué representa? O sea, simboliza en sí la vida, ¿verdad? La vida por el cual el hombre o los seres humanos tienen que guiarse, ¿verdad? Porque la fogata tiene humo, ¿verdad? Entonces ese humo tiene que estar direccionado y eso depende de las personas. Entonces eso simboliza, ¿verdad? No solamente
no solamente para el uso de la vivienda, sino que simboliza mucho lo que es la cultura del pueblo Mbuyá guaraní, ¿verdad? ¿Cuáles son los espacios de reunión familiar en una casa, en una vivienda Mbuyá? ¿Es la fogata normalmente? Sí, la fogata normalmente cuando se trata de espacio familiar, pero cuando se trata de espacio comunitario es el OPU. O sea, dentro de la comunidad tenemos las viviendas y digamos una casa comunal es el OPU, que sería nuestro templo, es un espacio sagrado en donde los no Mbuyá guaraní no pueden entrar, ¿verdad? Entonces ese es el lugar de reunión y muchas veces se usa también otros lugares, por ejemplo para reunión debajo del árbol, porque la mayor parte del ser humano, el Mbuyá guaraní vive afuera, ¿verdad? Claro. Entonces por eso las viviendas Mbuyá guaraní no son altas, no son grandes, ¿verdad? Sino que más bien se usa para dormir, ¿verdad? Entonces, pero el desarrollo de la vida del ser humano Mbuyá guaraní se desarrolla más afuera que adentro. En concreto, ¿vos crees que si los planes de viviendas para comunidades indígenas se hicieran desde la perspectiva tradicional de la vivienda indígena, habría menos deserción de la gente que abandona sus casas y compañía? Sí, tiene mucho que ver eso, pero hay que llevar en cuenta también la extrema pobreza que viven los pueblos indígenas, por más que no es de su, digamos, de su propuesta, entonces claro, la gente, claro, no tiene otra posibilidad. Por ejemplo, lo que yo veo se implementa en concreto nadie abandonaría su casa una vez que tiene. Claro, por ejemplo en el Chaco prácticamente casi es el doble de las temperaturas altas que acá en la región oriental, ¿verdad? Pero se implementa vivienda de chapa, ¿verdad? Entonces los hermanos no tienen otra posibilidad que usar, ¿verdad? Porque muchas veces el lugar, el hábitat, claro, el hábitat en sí es lo que te da una respuesta, ¿verdad? Si vamos a ir desde la perspectiva arquitectónica, ¿verdad? A ver, ¿cómo hiciste en la universidad para integrarte? Porque no somos también una comunidad nacional muy abierta, si bien no somos tan discriminantes, tampoco somos tan abiertos. ¿Cómo fue tu vida universitaria? Sí, fue un poco difícil también, ¿verdad? Porque cuando el joven indígena se desprende de su comunidad es muy fuerte también. En primer lugar tiene que superar muchos obstáculos, en primer lugar lo que es la discriminación. Nosotros somos un país, me incluyo, ¿verdad? Somos un país muy discriminador, ¿verdad? Y muchas veces el joven indígena, ya sea de diferente cultura, si tiene esa debilidad espiritual no supera, entonces vuelve a su comunidad, ¿verdad? En mi caso yo hacía la metodología que yo implementé justamente eso, ¿verdad? O sea, me iba una semana en la ciudad y el fin de semana en las comunidades, para hacer nuestras danzas, nuestros cantos, nuestras oraciones, nutrirme, digamos, espiritualmente, ¿verdad? Pero, y digamos, ese fue el proceso así que se repitió muchas veces, ¿verdad? Pero Augusto, si yo te voy a hablar, yo por ejemplo tuve muchos amigos que nunca me discriminaron, profesores que me demostraron respeto, y por otro lado yo siempre me presenté como tal, ¿verdad? Como un Mbuyá guaraní. Muchas veces ñande paraguayo con ñatín lento, ñantí, allá. Somos tímidos. En ese caso yo me acuerdo el primer día de las clases estábamos más de 150 alumnos y la profesora preguntaba ¿de dónde venís? Soy descendiente italiano. Itapúa es crisol de raza, hay muchos descendientes alemanes, polacos, italianos, y justo me tocó a mí. ¿Y vos de dónde venís? Yo soy de San Comer, soy Mbuyá guaraní. Entonces la gente miraba todo. Entonces yo creo que eso tuvo mucho que ver también de presentar tal cual como sos. Y te inspira, te preguntaba si te inspira para, digamos, tu origen para ver tu tarea arquitectónica. En tu trabajo en sí, bueno, supongo que la cosa es más difícil, porque la gente opta más por las viviendas tradicionales, pero ¿aportás siempre algo que tenga que ver con tu cultura a tus proyectos? Sí, siempre. Y ese proyecto que yo había hecho, por ejemplo, no se llegó a concretar por diferentes motivos, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que presenté en todas las instancias decisivas de nuestro país, desde el distrito hasta
la presidencia, ¿verdad? Pero no se tuvo en cuenta, ¿verdad? Sí. Y yo siempre trato de colaborar, de ayudar a los proyectistas que van a intervenir en las comunidades indígenas, porque eso se trata, ¿verdad? Se trata de poder ayudarnos mutuamente y de decirnos, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, voy a ser cerrado, no voy a colaborar y no voy a ser útil para la sociedad, ¿verdad? Entonces lo que yo hago justamente eso, ¿verdad? En las charlas que me invitan siempre hablo un poco de más, ¿verdad? Porque nosotros como Umbuyá Guaraní somos muy cerrados, somos muy celosos de nuestra cultura y muchas veces tenemos prohibido decir muchas cosas, ¿verdad? Pero yo comparto con la gente, con mis hermanos blancos, porque si yo no digo, ¿cómo los hermanos que no son indígenas van a saber, ¿verdad? ¿Seguís obedeciendo a alguna autoridad en tu comunidad? Sí, la comunidad tiene un líder, un cacique, digamos, y siempre se le respeta a esa persona para ir a trabajar, siempre se le comunica primero al cacique para ir de visita, por ejemplo, se le comunica primero al cacique y después se van. Sí. Hoy en día, Augusto, ya las comunidades indígenas son un poco más abiertos, más flexibles, hay líderes jóvenes, un poco cerrados son los líderes, nuestros abuelos, ¿verdad? Sí, entonces se genera también mucha apertura, ¿verdad? ¿Y estás trabajando en tu profesión? Sí, estoy trabajando, tengo mi estudio de arquitectura en Encarnación y aparte tengo otro trabajo también como, digamos, como un proyecto a nivel social, sociopolítico con los hermanos indígenas. ¿Estás trabajando con tu comunidad, con las Sí, comunidades sí, sí, seguimos con ese proyecto que es muy ambicioso para muchos, que es el proyecto político, ¿verdad? El proyecto que estuvo postulándote en el año 2018 para senador. Para senador, sí. ¿Te frustró un poco no llegar a ganar un escaño o vas a seguir insistiendo con esa idea? Nos nutrió de mucha fuerza, de mucho valor en ese sentido, ¿verdad? Como los hermanos se quedaron con mucho entusiasmo y con mucho interés de seguir con ese proyecto. Nosotros sabemos que es algo un poco difícil, es un proceso que teníamos que empezar, ¿verdad? Entonces nos quedamos con esa ganas de seguir y... Hay una historia de manipulación muy fuerte en relación a los pueblos indígenas y la política, ¿verdad? Sí, bastante. Hoy en día en muchos lugares, por ejemplo, los votos indígenas son los que hacen la diferencia. Acá en Paraguay, Augusto, nosotros estamos 112.000 indígenas, de los cuales prácticamente 80.000 hermanos indígenas son votantes, están en condiciones de votar, ¿verdad? Y para senaduría se necesita mínimo 50.000 votos, ¿verdad? Entonces eso yo siempre le digo a los hermanos, ya regaláis un pequeño espacio seguro de senaduría, ¿verdad? Entonces, pero esos espacios nosotros también somos conscientes, Augusto, en esos espacios políticos, de decisión política, nosotros llegaremos solamente a través de estos tipos de proyectos, ¿verdad? Claro. ¿Cómo ves el tema de cada tanto cuando se producen situaciones como las que se produjeron recientemente con una niña indígena, surge el tema de la desprotección de las comunidades, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ves en general en las políticas públicas vinculadas al mundo indígena? Y realmente yo participo en muchas charlas, en muchas conferencias, y en esos tipos de charlas siempre me queda una enseñanza. Se decía, algunos compañeros decían que los pueblos indígenas no son vulnerables. Los pueblos indígenas fueron vulnerabilizados durante mucho tiempo, ¿verdad? Entonces ese es el ejemplo, ¿verdad? Las comunidades indígenas fueron vulnerabilizadas no solamente hace 5 o 6 años, o sea, estábamos arrastrando esa problemática, esa debilidad de muchísimos años, ¿verdad? Si vamos a hablar desde la perspectiva del gobierno, el gobierno tiene muchas instituciones que trabajan con las comunidades indígenas y que tienen su espacio, ¿verdad? Solamente que falta esa implementación, digamos, esa implementación de políticas públicas particulares. Por ejemplo, el tema de la niñez, ¿verdad? La Fiscalía tiene su espacio, el Ministerio de Niñez tiene también su espacio para el sector indígena. Entonces lo que faltaría es el trabajo interinstitucional, ¿verdad? Interdisciplinario, yo diría, ¿verdad? Por eso muchas veces, y por otro lado, Augusto, hay que entender también... El hecho que sean una presencia en las calles habla de un problema de falta de política, porque
La gente es bastante egoísta, digamos, dice, bueno, vienen a las calles de Asunción. Sí, Nadie contabiliza la cantidad de asuncionos que se van a las calles del interior, sí, sí, porque se van con tareas, con trabajo, con sí, misiones o con sí, función pública. sí, El problema es cuando hay una parte del Paraguay que no tiene lugar ni ocupación, entonces es lógico que esté sí, a donde puede estar, digamos, fundamentalmente claro, cuando se desplaza hacia Asunción. sí. Ahora, ¿tu mirada cuál es al respecto de cómo tienen que ser las comunidades indígenas? ¿Tienen que ser así como es tu comunidad? ¿Tienen que ser reservas? ¿Tienen que ser... o tiene que llegar un día en que se abre a la posibilidad que se integren? Aunque eso no es tan fácil. No, claro, sí, Hablame un poco de tu teoría sí. sobre eso. No, yo tengo digamos, las comunidades indígenas hoy en día ya no son muy cerradas, así como te mencionaba, ¿verdad? Y las propuestas, por ejemplo, nosotros tenemos, los gobiernos de turno tienen su norte, digamos, que es el plan nacional, ¿verdad? Es el plan de gobierno, ¿verdad? Entonces, dentro de esos planes, ya sea nacional, departamental, distrital o local, tiene que estar el desarrollo de las comunidades indígenas dentro de esos planes, ¿verdad? Porque de por sí para las comunidades indígenas es un poco difícil mejorar la situación, siendo en forma autónoma, ¿verdad? En primer lugar por el factor económico, ¿verdad? Por más que las comunidades indígenas necesiten vivienda, acceso a la educación, a la salud, al agua potable, por ejemplo, se necesita de mucho trabajo a nivel local, a nivel comunitario, a nivel gobierno. Entonces se tiene que trabajar de forma conjunta, ¿verdad? En las comunidades, ¿verdad? En las comunidades se tiene que trabajar de forma conjunta y también se tiene que ver de alguna manera en forma genérico cómo yo voy a implementar una política. Por ejemplo, el tema Sí, el tema de los niños en la calle sí. no solamente se ve acá en Asunción, en Ciudad del Este, en Encarnación, en Coronel Oviedo. Entonces yo no puedo agarrar y llevar sin ninguna propuesta otra vez en su lugar de origen, ¿verdad? Entonces No es lo cuestión primero, no es lo que se pide acá, no es cuestión de devolverles a claro, lo a su principal comunidad. es ver qué yo puedo plantear en su comunidad para que tenga ese sentido de arraigo otra vez, ¿verdad? Porque la gente pregunta por qué viene y no sabemos por qué. En primer lugar, hay mucha deforestación, hay muchos avances de los grandes empresarios, entonces la gente claro, se queda un poco desprotegido y la única posibilidad que tiene es salir de ese lugar. Y muchas veces, Augusto, los jóvenes indígenas llegan a suicidarse por esa nostalgia. Hay mucho ¿verdad? suicidio, Hay mucho. Hoy en día se ve mucho lo suicidio. cual no sale nunca en los medios, porque No porque salen no es una mucho. muerte así Claro, violenta, no es un salen asesinato. mucho. Hay muchos jóvenes que se están suicidando justamente por esa razón. Yo veía muchos ejemplos en Brasil, en Brasil, Argentina, sí. por ejemplo, pero yo nunca vi muchos ejemplos acá en Paraguay. Y ya se está empezando a ver. se están empezando, ¿verdad? ¿Qué le decís a la gente que tiene así estas soluciones rápidas, tipo... o los fundamentalistas que dicen que definitivamente tienen que estar en medio de la selva, que no tienen que tener nada, ningún apoyo, déjenle ahí en el siglo XXI, Sí. capaz que esté bien, vos me vas a decir, o los simplistas que dicen, no sé, devuélvanle a su comunidad y punto, digamos. Sí. ¿Cuál es el punto exacto de No, esa yo creo solución? que la comunidad indígena tiene que estar desarrollada de acuerdo a sus tradiciones, a sus costumbres, ¿verdad? Y también no se le puede encerrar a las comunidades indígenas el hecho de que quiera un desarrollo integral, ¿verdad? Porque todo hay que... Ahí está hablando de dos cosas, Claro, uso y costumbre y desarrollo integral, que es ya con las potencialidades del el mundo paraguayo, digamos. claro, ¿no? exactamente, porque hay que diferenciar bien los derechos de los pueblos indígenas y los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, la gente no puede decir, ustedes son indígenas y tienen que vivir así tal cual como antes, no se puede más. Cuando yo hice esa propuesta de mejoras de vivienda, justamente me dijeron eso, pero ustedes los indígenas son nómadas, no pueden tener una vivienda definitiva.
nómada tiene que Hace poco dijo el presidente del INDI, dijo eso. Claro, lo que pasa es que no podemos separar eso, las costumbres, por ejemplo. Si yo te hablo de que las comunidades tienen que mantener sus tradiciones, pero también tienen una visión de desarrollo, ¿verdad? Y muchos jóvenes indígenas ya tienen esa visión, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que vamos a dejar de ser indígenas, ¿verdad? Las comunidades indígenas tienen su derecho humano, que es el derecho a los servicios básicos. Muchas comunidades no tienen abastecimiento de agua, no tienen sistema sanitario adecuado, no tienen vivienda, no tienen acceso a educación, no tienen acceso a la salud. Y esos son servicios básicos de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces nadie nos puede prohibir a las comunidades indígenas que no tengan esas posibilidades, que para llegar a eso, por ejemplo, nosotros tenemos que luchar, ¿verdad? En primer lugar, es las comunidades. Yo creo que las comunidades, sin olvidar su costumbre, sus tradiciones, tienen que tener esa mirada de desarrollo, y muchos tienen. Si te postularas de nuevo para senador, o si algún gobierno se iluminara y dijera, este hombre puede ser presidente del INDI, que ojalá pudiera ocurrir, ¿cuáles son las 3 primeras medidas que tomarías? En primer lugar, priorizaría el tema de acceso a tierra. Teniendo en cuenta que nosotros como seres humanos no podemos vivir, como se dice la canción, del aire, ¿verdad? Entonces las comunidades, los pueblos indígenas tienen que tener una base sólida, una base física en donde se pueda desarrollar en forma integral, ¿verdad? El acceso a tierra para nosotros desde un principio es un proyecto prácticamente que tiene muchos años de desarrollo. Muchas veces ya vimos, por ejemplo, los hermanos Sawayamaxa, por ejemplo, tuvieron más de 15 años de lucha para conseguir lo que era su propia tierra, ¿verdad? Nosotros en Itapúa tenemos, digamos, una lucha de más de 10 años de lograr 78.000 hectáreas que fueron que nosotros decimos el Tecojaguazú, ¿verdad? Es un territorio que abarca Itapúa y Cazapá, ¿verdad? Y los hermanos Abá Guaraní, que están en Alto Paraná, por ejemplo, que fueron desplazados por la construcción de Itaipú. La oficina de Itaipú, por ejemplo, está insertado en Tecojaguazú de los hermanos Abá Guaraní. Entonces, y muchas comunidades no tienen esa. Entonces, lo principal es el acceso a tierra. Acá, de los 710 comunidades indígenas, por ejemplo, prácticamente el 50% tiene su título de propiedad, y el resto prácticamente no tiene, ¿verdad? No tiene, viven en propiedad privada, en estancias. Entonces muchas veces, por más que las comunidades tienen ese título de propiedad, tampoco nos es asistida en forma integral, ¿verdad? Entonces el segundo proyecto que yo realizaría es justamente eso, la implementación de los servicios básicos a las comunidades indígenas, ¿verdad? Nosotros acá en Paraguay somos un país subdesarrollado, ¿verdad? Y para llegar a eso, para llegar justamente para que la gente tenga acceso a esos servicios básicos, de ahí vamos a empezar a ser un país en desarrollo, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros no tenemos Imagínense si no hay servicios ¿verdad? básicos en la población paraguaya, Claro. las poblaciones indígenas están postergadas y marginadas, ¿cómo estarían, no? Claro, y muchas veces, por ejemplo, en las comunidades el abastecimiento de agua son los manantiales, pero esos manantiales no tienen una protección debidamente adecuada, ¿verdad? Peor ahora. Peor ahora, ¿verdad? No se garantiza el consumo de agua potable, por ejemplo. Son comunidades, yo te hablo con mucha propiedad porque yo recorrí muchas comunidades, ya sea acá en la región oriental, en el Chaco, ¿verdad? Quédate ahí, todavía falta un tercer punto. Yo Sí. quiero nomás decir a la gente que está viendo esta entrevista, tierra, servicios básicos. Ahora te das cuenta por qué los indígenas están en Asunción, están en los semáforos, están pidiendo limosna. Es más fácil entender cuando alguien como ellos nos explica que están aquí porque no tienen un lugar digno donde vivir o porque el lugar donde viven les enferma. Es eso. Claro, sí, es exactamente eso, ¿verdad? Porque yo también siempre trato de hablar con mucha sinceridad, y muchas veces nosotros hablamos de mejoramiento de salud, ¿verdad? Pero salud también tiene sus ramas, salud también tiene sus instancias, ¿verdad? Yo no puedo hablar de que las comunidades indígenas están mejorando la salud si no tiene una vivienda adecuada, si tiene una vivienda de precariedad, por ejemplo, no tiene piso, no tiene ventana.
Eso es salud. No tiene su techo, gotea todo, tiene techo de carpas, de hule. Yo no puedo hablar de salud teniendo esas condiciones, ¿verdad? Si los chicos se van en la escuela y no tiene agua para lavarse las manos después de irse al baño, yo no puedo hablar de salud, ¿verdad? O sea, un hospitalcito nomás no es salud. Claro, para el hábitat indígena, ¿verdad? Porque para cualquiera, ¿no? Sí, y también. Claro, sí. Si yo no consumo agua potable, no estamos hablando de mejorar la salud, ¿verdad? O sea, en síntesis, en las comunidades indígenas se debe intervenir en forma integral, ¿verdad? Si una parte es mejoramiento de vivienda, por otro lado es el mejoramiento de las condiciones humanas que nosotros necesitamos, que las comunidades indígenas necesitan, ¿verdad? ¿Ahí te parece generaciones nuevas que están con mayor capacidad de dialogar con los oídos sordos del poder estas cosas? Claro, hay muchos, y ahí va el tercer punto, que sería el tema de la educación, ¿verdad? Hay muchos jóvenes que tienen ese interés de lo que te estaba diciendo, de poder acceder a la educación, ya sea básico, terciario o superior, y tenemos esa intención. O sea, el tercer punto que sería la educación para los pueblos indígenas, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, se está trabajando desde la Dirección de Educación Indígena de poder también incluirle un poco a los abuelos dentro de la malla curricular para que las comunidades indígenas, los chicos no pierdan también esa educación, ese idioma. Cuando hablamos de educación, sí. ¿Cuánto tiene que ser identitaria y cuánto tiene que ser de integración al otro mundo, al mundo de afuera de la comunidad? En síntesis, Augusto, nuestra educación, yo sigo aprendiendo de la educación. O sea, nosotros como Mbuyá Guaraní, como pueblo indígena, no tenemos una etapa definitiva, ¿verdad? O sea, toda la vida es para nosotros aprender. Perdón, acá pues estamos muy centrados en los ciclos. Discúlpeme. Sí. Claro, para ustedes la educación es todo, desde que nacías hasta que morís. Claro, sí. Pero por otro lado, en las comunidades indígenas hasta el 6º grado, la mayoría hasta el 6º grado, y después ya los chicos tienen que ver dónde estudiar, dónde salir, y hasta el tercer o 4º grado se enseña, o sea, se incluye ahora las enseñanzas de los abuelos, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué te enseñan los abuelos en las comunidades, Mbuyá? Nos enseña, o sea, les enseña el tema de las tradiciones, el uso del idioma, nuestro nombre propio. Por ejemplo, un profesor que no es indígena no puede decir, por ejemplo, no le llamen así, que su nombre es Gerardo, por así decirlo, ¿verdad? Entonces no puede prohibir en una escuela indígena, por ejemplo, que los chicos hablen su propio idioma, que los chicos hagan arte de lo que es en la escuela, ¿verdad? Y se enseña de todo, se enseña cómo se hacen los remedios medicinales, cómo se construye, cómo se construye una casa, cómo se cortan las tacuaras, digamos, cómo se danza, la diferencia entre el tangará y el yeroyi. A ver, ¿cuál es la diferencia entre el tangará y el yeroyi? El yeroyi. El tangará es más alegre, es mucho más abierto, los hermanos te pueden mostrar, y el yeroyi es un poco cerrado, es una danza menos alegre que el tangará, ¿verdad? El tangará es mucho más alegre, el yeroyi es netamente para nuestro líder espiritual, ¿verdad? Finalmente, ¿los Mbuyá tienen poesía, tienen canciones? ¿O qué es lo que te queda para toda la vida como miembro de la comunidad? ¿Hay poesía de tu infancia que recordás? No, el tema de los Mbuyá Guaraní, la poesía en sí es el canto. El canto, sí, el por canto eso. Tradicional, ¿verdad? El canto tradicional que muchas veces no se entiende mucho si no son Mbuyá Guaraní, ¿verdad? Es un idioma tradicional, como le hablaba en un principio. Senetana y Cuera. Senetana es amigo, hermano, y Cuera habla del conjunto, ¿verdad? Y entonces esas son digamos, las oraciones que nosotros siempre tenemos. Y por otro lado, tenemos nuestro saludo tradicional, que es que tenemos un saludo largo y saludo corto. Nosotros cuando vienen de otro lado, por ejemplo, empezamos a hablarnos, pero es un saludo, ¿verdad? Esas son oraciones que
que de por vida queda en nosotros, ¿verdad? Y también el respeto a la naturaleza, a nuestros abuelos. En las comunidades indígenas la fortaleza en sí son los abuelos y nuestras abuelas, ¿verdad? Quiero que despidas esta charla justamente con una frase que para vos sea muy importante y que aunque la gente no entienda, significa mucho para vos al respecto de tu relación con el mundo paraguayo. Sí, sí. Excelente, incluye ambos iba grupo de que bem donde que iba se algo lleva te para ipu chere era mini ang Itapuawi se incluye ambos iba tape de quai para ¿Qué dijiste? Le dije mis hermanos blancos, un saludo para todos. Le dije mi nombre tradicional y también le dije que todos estemos con mucha fuerza y fortaleza siempre. Muchas gracias. Gracias a ustedes.